El peso de las promesas incumplidas se asentaba sobre mis hombros, una capa invisible de decepción que se adhería a cada intento fallido, como si cada respiración me recordara las ocasiones en que mi fe, creída ardiente y pura, se había estrellado contra la dura roca de la realidad. Miraba a mi alrededor, observando cómo otros parecían navegar la vida con una aparente facilidad. Sus pasos seguros, sus sonrisas amplias, como si las mareas de la existencia les fueran siempre favorables, mientras yo me sentía atrapado en un remolino de dudas y fracasos, una corriente implacable que me arrastraba hacia las profundidades de la desesperanza. Había rezado, sí, con fervor, con la esperanza ardiente de que la fe fuera una varita mágica, capaz de disipar las sombras de la incertidumbre y allanar los caminos escarpados que se interponían en mi sendero vital. Pero la realidad, implacable y desprovista de la compasión que yo anhelaba, me golpeaba con la misma intensidad de siempre. Cada revés una confirmación de mi supuesta insuficiencia. La creencia de que un acto de fe era suficiente para moldear el mundo a mi voluntad, para eliminar los obstáculos y asegurar un futuro próspero, se desmoronaba lentamente, dejándome expuesto a la cruda verdad. A la fe, en mi entendimiento inicial, no era una garantía de facilidad, sino una promesa de posibilidad que hasta ese momento se me escapaba de las manos como arena fina entre los dedos. La culpa entonces se convirtió en mi sombra más fiel, una compañera constante que me recordaba cada momento en que había fallado, cada oración que parecía haberse perdido en el vacío, la pregunta recurrente, el susurro venenoso que me carcomía el alma. ¿Era siempre la misma? ¿Era mi fe lo suficientemente fuerte? ¿Había hecho algo mal? ¿Alguna omisión imperdonable? ¿Algún pecado oculto para merecer este castigo? Este muro aparentemente insuperable que se erigía entre yo y mis anhelos más profundos. La culpa se enroscaba en mi garganta, un nudo apretado, que me impedía respirar plenamente, sofocando no solo mis palabras, sino también mi espíritu. Sentía que había fallado, no solo ante la mirada escrutadora de un Dios que imaginaba decepcionado, sino también ante mí mismo, ante la imagen idealizada de lo que creía que debía ser, y ante aquellos que, con su propia fe, habían depositado en mí la esperanza de que yo pudiera ser un vehículo de sus propios anhelos, o al menos un ejemplo de cómo la fe podía de hecho mover montañas. Había prometido, me había esforzado con una energía que ahora me parecía vacía. Había creído con una intensidad que ahora se sentía ingenua, y aún así, el muro permanecía, tan imponente y desafiante como el primer día, un monumento a mi aparente incapacidad para alcanzar la victoria. El eco de mis propios lamentos se unía al murmullo de las dudas, creando una sinfonía discordante que resonaba en los corredores de mi mente, un constante recordatorio de las promesas que parecían haberse quedado en el aire, suspendidas en un limbo de lo que pudo haber sido. La tentación de rendirme, de abandonar la lucha y abrazar la apatía, se volvía cada vez más fuerte, un canto de sirena que prometía el olvido del dolor y la frustración, un dulce veneno que me ofrecía la paz de la renuncia por un costo demasiado alto en la rendición de mi propia identidad, la negación de la esperanza que, a pesar de todo, aún se aferraba a mí como un último rescoldo de fuego. Recuerdo vívidamente una ocasión en particular, un proyecto personal que había acariciado durante años, un sueño que había alimentado con la esperanza de que, con el tiempo y la dedicación, se convertiría en una realidad tangible. Cada paso, desde la concepción en la quietud de mi imaginación hasta los primeros y vacilantes intentos de ejecución, estuvo salpicado de oraciones fervientes, de súplicas silenciosas dirigidas a un cielo que yo imaginaba atento a cada uno de mis pensamientos. Pedí claridad, la visión nítida que disipara la niebla de la incertidumbre y me mostrara el camino correcto a seguir. Pedí fuerza, la resistencia inquebrantable para superar los obstáculos que sabía que inevitablemente seguirían. Pedí un milagro, esa intervención divina que, en mi visión simplista, debería haber despejado cualquier impedimento y allanado el camino hacia el éxito. Visualizaba el éxito con una claridad casi palpable, sentía la alegría desbordante de alcanzar esa meta anhelada, la satisfacción de ver materializado el fruto de mis esfuerzos y mis oraciones. Pero la realidad, como suele suceder, tenía otros planes, y el camino se volvió tortuoso. Un laberinto de dificultades que parecían diseñadas para ponerme a prueba hasta el límite de mi resistencia. Los recursos, inicialmente modestos, se agotaron con una velocidad alarmante, como si un agujero negro se hubiera abierto en mi presupuesto, devorando cada centavo con insaciable apetito. Los apoyos, aquellos pilares que creía firmes, se desvanecieron uno a uno dejándome aislado y vulnerable ante la magnitud de los desafíos, y los obstáculos, se multiplicaron, cada uno más desalentador que el anterior, presentándose como montañas infranqueables que se alzaban en mi camino,
desafiando mi determinación y minando mi confianza. La frustración, ese veneno lento pero seguro, comenzó a consumirme, corroer mi espíritu y nublar mi juicio. Me senté en medio de la desolación, rodeado de los restos de mis aspiraciones, como un náufrago en una isla desierta, preguntándome si todo había sido en vano, si cada gota de sudor, cada noche de insomnio, cada palabra de oración se había perdido en la inmensidad del universo sin dejar rastro. Había sido mi falta de fe, esa falla sutil pero destructiva, la que había condenado mi esfuerzo al fracaso, la que había sellado mi destino antes incluso de que tuviera la oportunidad de luchar por él. La vergüenza me invadió, un torrente helado que me paralizó. Sentí que había traicionado no solo la confianza que Dios había depositado en mí, esa chispa divina que Él mismo había encendido en mi interior, sino también la esperanza de aquellos que habían creído en mi visión y me habían acompañado en este viaje incierto. La sensación de ser un fracasado se apoderó de mí, y la culpa se intensificó, alimentándose de mi propia autocrítica y de la creencia de que mi falta de fe era una debilidad personal, un defecto de carácter que me impedía alcanzar mi máximo potencial. La visión de mi proyecto desmoronándose ante mis ojos, mientras mis oraciones parecían resonar en el vacío, se convirtió en una metáfora de mi propia vida, una representación tangible de mi incapacidad para alcanzar los objetivos que me había propuesto. La tentación de culpar a factores externos, a la mala suerte, a la injusticia del destino, era fuerte, pero en el fondo de mi ser sabía que la raíz del problema, o al menos mi percepción de la raíz del problema, residía en mi propia insuficiencia espiritual. La duda se cernía sobre mí como una densa niebla, disipando la claridad que tanto había anhelado, y sumiéndome en un mar de incertidumbre. Me preguntaba si Dios realmente existía, o si era solo una invención de la mente humana, para dar sentido a un universo caótico y sin propósito. La idea de un Dios amoroso y todopoderoso, que se preocupaba por mis pequeños anhelos, parecía cada vez más inverosímil ante la evidencia de mi propio fracaso. Me sentía abandonado, a la deriva en un océano de dificultades, con la fe como un ancla que se rompía, incapaz de sujetarme a la costa de la seguridad y la esperanza. La vergüenza de mi aparente debilidad me impedía incluso buscar consuelo en otros, temiendo que vieran mi fracaso y me juzgaran, confirmando así mis propios miedos y mis propias culpas. Me sentía solo en mi lucha, un guerrero derrotado en un campo de batalla desolado, con la única compañía de mis propios demonios y el espectro de mis sueños rotos. La imagen de mi proyecto, que alguna vez fue un faro de esperanza, ahora se convertía en un monumento a mi fracaso, un recordatorio constante de lo que podría haber sido si tan solo mi fe hubiera sido lo suficientemente fuerte, lo suficientemente pura, lo suficientemente digna de la intervención divina que yo tanto había anhelado. Esta experiencia y tantas otras similares que se habían ido acumulando como capas de sedimentos en el lecho de mi alma, me habían llevado a un punto de quiebre, un abismo de desesperanza del que parecía imposible salir. La idea de que la fe fuera una especie de seguro universal, un talismán infalible capaz de evitar el dolor, de esquivar el sufrimiento y de garantizar que todo saliera perfectamente a mi manera, se había desmoronado por completo, dejándome expuesto y vulnerable ante la crudeza de la vida. Había imaginado un Dios que se arrodillaba ante mis deseos, un Dios que ajustaba la compleja maquinaria de la realidad para que encajara perfectamente con mis planes, una fuerza cósmica que actuaba como mi sirviente personal, siempre dispuesto a satisfacer mis peticiones. Pero la fe cristiana, comprendí con una claridad dolorosa pero liberadora, no se trata de obtener lo que queremos fácilmente, sino de capacitarse para hacer lo que Dios quiere, incluso cuando el camino es arduo, cuando las circunstancias son adversas y cuando nuestros propios deseos se ven frustrados. Es un proceso de alineación, de rendición, de entrega a un propósito mayor que el nuestro, un propósito que, si bien a menudo incomprensible en el momento, siempre es para nuestro bien y para su gloria. La culpa, ese peso opresivo que me había acompañado durante tanto tiempo, comenzó a disiparse, no porque mis dificultades hubieran mágicamente desaparecido, sino porque mi perspectiva había cambiado radicalmente, como si una lente empañada hubiera sido limpiada, revelando una imagen mucho más clara y esperanzadora. Dejé de ver los obstáculos, los reveses, las decepciones, como castigos divinos o como pruebas de mi insuficiencia espiritual. En lugar de eso, empecé a considerarlos como pruebas, sí, pero pruebas diseñadas para fortalecer mi carácter, para purificar mi fe, para profundizar mi dependencia en Dios, y para enseñarme lecciones valiosas que de otra manera nunca habría aprendido. Me di cuenta de que la verdadera dificultad no residía en las pruebas externas, en las circunstancias adversas que me rodeaban, sino en mi propia resistencia a aceptar la voluntad de Dios,
mi terco aferramiento a mis propios planes y mi insistencia en que mi camino era el único camino correcto, el único camino deseable. La narrativa bíblica, ese vasto tapiz de experiencias humanas y divinas, está repleta de ejemplos de fe, pero no son ejemplos de personas a las que todo les resultó fácil, de individuos a los que la vida les sonrió sin esfuerzo. Son en cambio historias de individuos que, enfrentados a la adversidad más cruel, a la tentación más seductora y a la duda más corrosiva, mantuvieron su confianza inquebrantable en Dios. Piensen en Job, ese hombre justo que lo perdió todo, su riqueza, su familia, su salud, pero que a pesar de su profundo dolor y su confusión, nunca renunció a su fe, proclamando el Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Piensen en Pablo, ese apóstol incansable que fue azotado, encarcelado, naufragado, apedreado y abandonado, pero que aún así podía escribir: desde el fondo de una prisión, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estos hombres y mujeres, estos gigantes de la fe, no esperaban que la fe les facilitara la vida, esperaban que la fe les diera la fortaleza, el coraje y la esperanza para vivirla plenamente. Incluso en medio del sufrimiento más agudo, mi fe, al principio, se parecía más a una exigencia que a una entrega, a una demanda que a una ofrenda. Yo exigía resultados tangibles, exigía que mis oraciones fueran respondidas de acuerdo con mis términos, según mis plazos y según mis expectativas. Cuando eso no sucedía, me sentía traicionado, abandonado por aquel en quien había depositado mi confianza. Pero la verdadera fe, comprendí, no es una transacción, no es un contrato donde yo doy mi fe y Dios me da mis deseos. Es un acto de confianza radical, una entrega total de mi ser, de mis voluntades, de mis planes, a un Dios que tiene una sabiduría, un amor y un propósito que trascienden con creces mi comprensión limitada. Es la creencia profunda y arraigada en que, incluso cuando no veo el camino claro, incluso cuando el futuro es incierto y las circunstancias me abruman, Dios está obrando, tejiendo un tapiz complejo y hermoso que, en su tiempo perfecto, revelará su glorioso diseño y su amor incondicional. Esta comprensión ha sido transformadora en mi vida. Ya no me siento abrumado por la culpa cuando las cosas no salen como espero, cuando los planes se desmoronan, o cuando las puertas se cierran ante mí. En cambio, me vuelvo a Dios, no con la exigencia de una respuesta inmediata y favorable, sino con la humilde súplica de que me guíe, de que me fortalezca, de que me ayude a discernir su voluntad en medio de la tormenta, y de que me dé la gracia para aceptarla y cumplirla, sin importar cuán difícil sea. Reconozco que mis planes, por bien intencionados que sean, pueden no estar alineados con sus planes perfectos, y que su visión para mi vida es mucho más amplia y mucho más gloriosa de lo que yo podría jamás imaginar. Aun cuando me enfrento a un desafío, ya no me pregunto si mi fe es lo suficientemente fuerte para mover montañas, sino si mi fe es lo suficientemente fuerte para permitirme escalar esas montañas, para aprender de la subida y para glorificar a Dios en el proceso. Recuerdo la frase transformadora: la fe no hace que lo que quiera sea fácil, pero sí posible, y me aferro a esa posibilidad con todas mis fuerzas. Si Dios está conmigo, si su poder está obrando en mí, entonces lo imposible, según los estándares humanos, se vuelve posible. Quizás no en la forma en que yo lo imagino, quizás no en el tiempo que yo deseo, quizás no con la facilidad que yo anhelo, pero posible al fin y al cabo, posible para su gloria y para mi crecimiento. Y esa esperanza, esa certeza nacida de una fe renovada, humilde y profundamente arraigada en la verdad, es suficiente para seguir adelante, para levantarme una vez más después de cada caída, para continuar mi camino con confianza, sabiendo que, a pesar de las luchas, a pesar de las decepciones y a pesar de mis propias debilidades, mi fe en Él me ha hecho capaz de enfrentar cada día con valentía y de saber que, en última instancia, todo redundará para su gloria. La verdadera victoria no está en la ausencia de tribulaciones, en un camino libre de obstáculos y dolor, sino en la presencia inquebrantable de la fe que nos sostiene a través de ellas, que nos da la fuerza para perseverar y que nos permite glorificar a Dios en cada circunstancia. La fe es el motor que nos impulsa, la luz que ilumina nuestro camino en la oscuridad, el escudo que nos protege de las dudas y el miedo, y la armadura que nos capacita para luchar las buenas batallas de la vida. Es el aliento que nos mantiene vivos cuando el mundo intenta ahogarnos, y la esperanza que nos eleva cuando caemos. La fe no elimina el sufrimiento, pero nos da la capacidad de soportarlo con dignidad, con esperanza y con la certeza de que no estamos solos. No garantiza el éxito según nuestros estándares humanos, pero nos asegura que, en todo lo que hacemos, su voluntad prevalecerá y que en él encontraremos propósito, significado y una paz que supera todo entendimiento humano, una certeza inquebrantable DQ,
Aunque el camino sea difícil y las pruebas sean intensas, nunca estamos verdaderamente solos, y que su propósito para nosotros, por difícil que parezca su realización, es siempre y eternamente posible, un testimonio de su gracia y de su amor inagotable. La fe entonces se convierte en un puente entre lo que somos y lo que Dios nos ha llamado a ser, un puente construido con la roca de su fidelidad y la madera de nuestra obediencia. Un punt Q, aunque pueda tambalearse bajo el peso de la tormenta, nunca se derrumba por completo, sino que nos lleva, paso a paso, hacia la orilla de la eternidad donde todas las luchas cesan y la esperanza se convierte en realidad. Y en esa transformación, en ese viaje de fe a través de la adversidad, encontramos una paz profunda y una fuerza que superan todo entendimiento humano, una certeza de que, aunque el camino sea difícil, nunca estamos verdaderamente solos, y que su propósito para nosotros, por difícil que parezca, es siempre y eternamente posible, un faro de esperanza en la noche más oscura de la vida, un recordatorio constante de que incluso en medio de la adversidad más abrumadora, hay una posibilidad, una promesa, una esperanza que nos impulsa hacia adelante, hacia la realización del plan divino que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Un plan que, aunque a menudo oculto a nuestros ojos, es siempre perfecto y siempre conducente a su gloria. La fe, en su esencia más pura, es un acto de rendición y de confianza, una elección consciente de creer en la bondad y en el poder de Dios, incluso cuando las circunstancias pintan un cuadro sombrío. No es una negación de la realidad, sino una reinterpretación de esa realidad a través de los ojos de la eternidad. No es una fórmula mágica para la felicidad instantánea, sino una fuerza transformadora que nos capacita para encontrar propósito en el sufrimiento y para crecer a través de las pruebas. La fe cristiana no nos promete una vida libre de dificultades, sino una vida llena de la presencia de Dios. Una vida en la que, a pesar de las tormentas, podemos anclarnos en su amor incondicional y encontrar la fortaleza para perseverar. La convicción de que la fe no hace que lo que quiera sea fácil, pero sí posible se convierte en un recordatorio constante de que nuestra tarea no es eliminar los obstáculos, sino aprender a navegar a través de ellos con la ayuda de Dios. En esto implica un cambio de mentalidad profundo, en dejar de lado la mentalidad de víctima, la tendencia a culpar a factores externos por nuestros fracasos, y asumir la responsabilidad de nuestra propia respuesta ante la adversidad. Significa reconocer que Dios no está interesado en concedernos deseos superficiales, sino en moldear nuestro carácter, en purificar nuestro corazón y en prepararnos para un propósito mayor. Cuando nos enfrentamos a un desafío que parece insuperable, es fácil caer en la trampa de la duda y la desesperación. Los murmullos de la culpa resuenan en nuestras mentes, acusándonos de insuficiencia, de falta de fe, de indignidad. Pero es precisamente en esos momentos de debilidad, cuando la fe se pone a prueba y se fortalece. Es cuando nos aferramos a la promesa de que Dios obra en todas las cosas para el bien de aquellos que le aman, incluso cuando no entendemos su camino. La fe no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar del miedo. Es la decisión de dar el siguiente paso, confiando en que Dios nos guiará, incluso cuando el camino está oscuro. Es crucial comprender que la fe no es un cheque en blanco, que Dios nos entrega para que llenemos con nuestros deseos. Más bien es una invitación a participar en su plan, un plan que a menudo trasciende nuestra comprensión y nuestros anhelos egoístas. Cuando pedimos, debemos hacerlo con la disposición de aceptar su respuesta, sea cual sea, sabiendo que su voluntad es siempre perfecta y para nuestro mayor bien. La fe se manifiesta no solo en las grandes batallas, sino también en los pequeños actos de obediencia diaria. Es en la perseverancia ante las dificultades cotidianas, en la paciencia con las personas que nos rodean, en la generosidad con los necesitados, donde nuestra fe se fortalece y se demuestra su autenticidad. La fe que nos dice que lo que queremos es posible, no se refiere a la posesión de bienes materiales, al éxito profesional o a la ausencia de sufrimiento. Se refiere a la posibilidad de vivir una vida plena y con propósito, de desarrollar un carácter íntegro, de amar y ser amados, y de experimentar la paz profunda que proviene de estar alineado con la voluntad de Dios. Es la posibilidad de ser un instrumento de su amor y de su gracia en el mundo, de ser una luz en la oscuridad y de compartir la esperanza que reside en nosotros. En última instancia, la fe es un viaje continuo de aprendizaje y de crecimiento. Habrá momentos de duda y de dificultad, momentos en los que sentiremos que nuestras oraciones caen en el vacío, pero es en esos momentos cuando debemos recordar que la fe no hace que lo que queremos sea fácil, pero sí posible. Es la posibilidad de que a través de la fe podamos superar nuestras limitaciones, transformar nuestras debilidades en fortalezas
y, en última instancia, experimentar la plenitud de vida que Dios tiene reservada para nosotros. Es la certeza de que incluso cuando el camino es arduo, no estamos solos, y que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros, haciendo posible lo que humanamente parece imposible, y guiándonos hacia un futuro lleno de esperanza y tiprop. La culpa se disipa cuando entendemos que la fe no se trata de perfección, sino de perseverancia, de confianza en un Dios que nos ama incondicionalmente y que está comprometido con nuestra transformación.